¿Se puede tentar al fenómeno, a las inteligencias no humanas para que se manifiesten? Y si ese fuera el caso, ¿cuál sería el procedimiento para lograr semejante tarea? Además, ¿por qué los académicos no tratan el tema de los UAP y las inteligencias no humanas? Y lo más importante, ¿puede la ciencia dar un paso adelante e investigar con sus propias herramientas? Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y como vos me hago esas mismas preguntas hace ya muchos años. Sin embargo, este docupodcast no trata de dar vueltas alrededor de cosas que ya discutimos, sino más bien de dar un paso adelante y tratar de encontrar por fin respuestas. La cuestión es que todas esas preguntas que enumeraba al principio me llevaron a conocer personas tremendamente inteligentes, despiertas tanto dentro como fuera de la academia. Individuos que han trabajado en el sentido de entender lo que está sucediendo en los límites mismos de la realidad. Y sí, es por eso que me siento honrado y afortunado de poder presentar en este pequeño especial algo que está sucediendo en el momento y en el lugar adecuado. Es que hoy te voy a presentar Soul Watchers Sudamérica, una iniciativa integrada por académicos y entusiastas del tema de los no identificados. La buena noticia en todo esto es que es un equipo multidisciplinario enfocado en atraer, interactuar y, si es posible, registrar la presencia de inteligencias no humanas. Por eso es un equipo integrado por antropólogos, psicólogos, psiquiatras, arqueólogos, artistas, periodistas, profesionales en diferentes campos e investigadores de eventos extraordinarios. Todos aportando su pequeño granito de arena para tratar de probar, ajustar, testear un protocolo que, de funcionar como se espera que lo haga, podría abrir la puerta a una nueva comprensión de la realidad en la que vivimos. Pero vamos a la base de todo esto, que son esas preguntas del principio. ¿Es posible tentar al fenómeno, a estas inteligencias no humanas, para que aparezcan y sean de alguna forma estudiadas? Bueno, se lo preguntamos a los integrantes de Soul Watchers Sudamérica. La respuesta es afirmativa, pero diría que básicamente el fenómeno nos ha estado tentando a nosotros desde siempre. O sea, llegó el tiempo de establecer, ya no un contacto, de establecer un vínculo, empezar a convivir con algo que desconocemos, pero sabemos que está aquí. La idea de tentar al fenómeno me parece interesante de por sí, me parece algo osado, con una lógica diferente. Hay formas de poder tentar a este fenómeno que ha estado con nosotros quizás desde el inicio mismo de la humanidad. De hecho, hemos tenido algunos indicios que esto es así, por algunas experimentaciones que hemos hecho. Yo creo que el fenómeno sí se lo puede, de alguna manera, entre comillas, llamar. Creo que sí es muy importante y en esos Soul Watchers creo que tiene un punto a favor, y a diferencia de otros grupos, es que lo que se está tratando de hacer es acceder al fenómeno, pero desde un lugar de respeto. Esto ya se ha hecho y se ha probado infinidad de veces. Y vuelvo a insistir, no solamente obteniendo como respuesta luces en el cielo, sino otro tipo de sincronicidades. Hay que dar un paso más, y en el caso específicamente de convocar o de tentar al fenómeno, es lo que venimos haciendo con respuestas muy positivas, y que más de uno se va a llevar una sorpresa muy grande de que estamos frente a algo que realmente es mucho más grande que nosotros. Estoy convencido de que sí, que es muy posible. He visto cómo uno, entablando ciertas cuestiones que hacen a la práctica, se logra una comunicación real del fenómeno, de ciertas cuestiones. En este caso, con pueblos originarios, cuestiones que hacen a la tierra misma, ¿no? Daría la impresión, repito, hipotetizando, de que tiene que ver con la gente que se junta y con el ambiente que hay en el lugar. Ahí obtenemos distintos tipos de respuestas. Por lo menos, eso es lo que captamos en las cámaras, ¿no? Eso en las cámaras térmicas, las cámaras infrarrojas, que por otro lado, eso es lo interesante. Están captados con cámaras infrarrojas, cosas que nosotros no podemos ver. No solo es posible tentar al fenómeno a que se manifiesta ante nosotros. Él lo está haciendo constantemente sin que nosotros nos demos cuenta. Hemos tenido pruebas hasta hace poco
en casos en el cual nos hemos reunido en el último congreso de Godeken, acá en Santa Fe, y hubo una reunión posterior con determinados protocolos en el cual se invocó a través de sonidos, de elementos ya típicos, que hizo de que el fenómeno se manifestara. Se manifestó a través de luces, a través de movimientos extraños, anómalos. Entonces creemos que por primera vez tenemos las herramientas, los protocolos, tenemos la forma de intentar hacer esa presentación, y con suerte quizá es posible. Me parece que hasta es un eufemismo lo que digo, porque creo que ya se ha hecho, no en una oportunidad, en miles de oportunidades. Creo que sí, que se lo puede llamar. Hay indicios, hay un montón de indicios que así lo indican, y creo que Soul Watcher tiene un protocolo muy diseñado, muy bien cuidado, muy respetuoso, que creo que puede dar muy buenos resultados. Tengo completamente claro de que es posible tentarlo o realizar algún tipo de comunicación o de relación en el largo plazo, sea con lo que fuera de lo que estamos hablando. Yo mismo tuve una experiencia que la cuento aquí en este libro, Antropología Transpersonal, el maestro, el cerro y el antropólogo. Cuento mi experiencia con un chamán en el cerro Cucuricote, bastante similar al Uritorco, en la costa norte del Perú. Se me ocurrió preguntarle al chamán, que estaba dialogando con ese cerro, que después me enteré, yo no lo sabía en ese momento, después me enteré que los ufólogos iban a veces, los fanáticos de los ovnis, un cerro asociado, digamos, igual que el Uritorco, a luces misteriosas. Yo esto no lo sabía, solo tenía enfrente a un médico tradicional, es decir, un especialista en el diálogo con otros sistemas biológicos, no biológicos, etc. En este caso, él estaba haciendo una veneración a la montaña y estaba prácticamente dialogando con el espíritu, se diría, de la montaña, y estaba yo muy emocionado. O sea, ahí apareció también una parte muy importante, ¿no? Casi estaba llorando yo, no podía creer, estaba en pleno siglo XXI, digamos, frente a una persona que estaba haciendo algo que seguramente hicieron los moches durante miles de años, digamos. Y le pregunto al chamán si puedo hacerle una ofrenda al cerro. Se me ocurrió en ese momento. Entonces él dialogó de nuevo, venerando al cerro, se alejó de mí, vuelve y me dice: sí, puedes hacer esta ofrenda. Tomé una moneda creo que era de 50 centavos, un peso argentino, y él la enterró muy cuidadosamente. Cuando salimos, porque ya estaba anocheciendo, estaba acompañado yo por un médico, un arqueólogo muy famoso en el lugar, en la ciudad de Trujillo, en Perú, aparece una luz sobre el cerro. No había nadie en ese lugar a kilómetros a la redonda, es pleno desierto. Y yo lo miré al chamán y él me miró a mí y se sonrió. Y sobraron las palabras, ¿no? Bueno, para quien lo quiera leer, está aquí también, igual que el caso de Juan Pérez. Bien, entonces tentar al fenómeno parece posible, pero en todo esto es fundamental el aporte, la experiencia de cada uno de los miembros del grupo. Soul Watcher está compuesto por casi 20 personas, más de la mitad son de origen académico. Eso me parece muy interesante, sobre todo porque nos da la posibilidad de tener diferentes miradas sobre un mismo fenómeno, diferentes formas quizá de abordarlo. Así que esa parte a mí me parece súper interesante, es más, creo que es necesaria. Inclusive los expertise de cada uno de los que están en la iniciativa tienen muchísimo para aportar. Y eso creo que es un momento importante para que Soul Watchers tenga un lugar en la mesa de trabajo, opiniones, hipótesis que están alrededor o dentro del tema que nos interesa y que manejamos. Creo que este equipo de trabajo, como yo lo denomino, que de hecho creo que ya quedó así instalado, es algo que no hay en la República Argentina. Fíjese que en general todos se manejan con grupos. Los grupos tienen la desventaja de que todo responde a la directriz investigativa de quien lo maneja. En cambio, en un equipo de trabajo, como en este caso, todos tenemos la posibilidad de opinar distinto. Y creo que eso va a ser un punto totalmente a favor, y creo que es inclusive algo que no hay acá. Bueno, es una contranarrativa muy propia de Sudamérica, porque se trata de una ontología no solamente similar a
a la del occidente no hegemónico, sino también a la ontología de los pueblos originarios. Por lo tanto, atrás de la iniciativa, que tiene como protagonistas a personas que piensan muy diferente, tienen una visión muy diferente del fenómeno, pero que todos aportan un rol muy específico, y eso también es lo extraordinario y lo original, y lo que me parece que nunca se había hecho antes en nuestro país. Hace ya algún tiempo que venimos trabajando junto a Juan Acevedo Peinado con esta propuesta de Soul Watcher. Creemos necesario, que es fundamental, crear una nueva narrativa, reunir un equipo de trabajo multidisciplinario donde todo sea horizontal, donde no haya ninguno que esté por encima de otro y que justamente cada uno desde su lugar, desde su expertise, pueda aportar y poder construir entre todos un grupo de trabajo que llegue a buen destino. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Moyano, soy doctor en arqueología e investigador en astronomía cultural, etno y arqueoastronomía. Desde el año 2004-2005 vengo trabajando en la zona de los Andes Centro-Sur, primero con temas relacionados con arquitectura del periodo Inca, ciclos astronómicos y calendarios agrícolas en la zona de Atacama, y posteriormente también un poco de astronomía lunar en contextos tardíos de alta montaña. Mi incorporación al equipo de trabajo atiende a una necesidad que tiene que ver con este vínculo que podemos establecer entre los fenómenos de la conciencia, el mundo indígena y también las realidades de la naturaleza, los aspectos vinculados con el culto a las montañas, espacios ligados al agua y a los fenómenos meteorológicos. En este contexto, el fenómeno UAP, también llamado OVNI, hace su entrada, no solo desde el punto de vista de la curiosidad del investigador, sino también desde las experiencias que viven distintas personas, sobre todo representantes de comunidades indígenas, en donde el vínculo con elementos de la naturaleza o aquello no explicado es permanente. Creo que es un momento único dentro de la investigación a nivel latinoamericano, y también, digámoslo así, nos permite ahondar y profundizar en aspectos no siempre tratados desde la disciplina arqueológica, antropológica o las ciencias históricas. Vamos a meternos con un tema fundamental, porque ya hay algo de texto escrito, en realidad creo que bastante respecto a todo este tema. Soul Watchers dice, y creo que están en lo correcto, que se han encontrado con una suerte de problemas repetitivos en esta cuestión. Muchas de las vivencias de los testigos son rápidamente negadas, ridiculizadas, simplificadas o patologizadas, lo que no solo empobrece el conocimiento, sino que también daña a quienes las viven. Frente a esto, Soul Watchers surge como un espacio para investigar sin reducir, escuchar sin juzgar y comprender sin imponer creencias. La importancia de Soul Watchers me parece que es evidente, es un paso en el camino correcto para comenzar a entender, comprender un poco más desde el método, desde las herramientas que tenemos disponibles, esto que llamamos fenómeno, o inteligencias no humanas, o ovnis, o luz mala. Tiene muchos nombres, pero la realidad es que si comenzamos a ver la imagen un poco más grande, se puede reducir de algún modo en algo que nos está acompañando en la experiencia humana. Y justamente la experiencia humana de las personas que integran Soul Watchers me parece que también es muy importante para definir el concepto, el equipo y lo que buscan alcanzar. Así que me parece tremendamente interesante conocer qué es lo que piensan los integrantes de Soul Watchers de este mismo proyecto. Nos dimos cuenta con el doctor Néstor Berlanda que había llegado un momento que intuimos de alguna manera que era necesario. Creo que se fue dando de una forma muy orgánica, muy natural, ¿sí? Donde un equipo grande de investigadores fue concentrando sus intereses en direcciones que eran muy similares a las que nosotros veníamos manejando. ¿Por qué se nos ocurrió Soul Watchers? ¿Sí? Es una apropiación cultural inversa, ¿sí? Al proyecto estadounidense, anglosajón de Sky Watchers. Entonces,
dijimos, bueno, tenemos los elementos, tenemos las herramientas, tenemos al menos las herramientas intelectuales para poder intentar hacer algo diferente. Basta de estar solos. O sea, ¿qué tal si proponemos esto, lo abrimos a un equipo de gente? Pienso que la iniciativa Soul Watchers, bueno, realmente es extraordinaria desde todo punto de vista. En principio porque por fin aparece un protocolo que está diseñado de una manera muy, muy precisa, y en base a ese protocolo, bueno, esperamos resultados en el trabajo de campo, pero sobre todo porque ese protocolo está sustentado en una teoría. Y yo digo que es más incluso que una teoría. Por supuesto, atrás de eso está todo este trabajo que Juan y Néstor, sobre todo en los últimos años, han venido trabajando, pero yo digo que es a su vez la versión, qué sé yo, 4.0 de la vieja teoría del DAT que manejábamos con el CIFO, el Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI de Rosario, ya hace más de 30 años, ¿no? Y estamos hablando de la teoría simbiótica multidimensional y la teoría de la interfusión cognitiva simbiótica, la TICS, que me parece que, bueno, vuelven a traer, ya lo hablábamos en la época del CIFO con el aquello de lo que poco y nada sabemos, pero que tenía que ver con una coemergencia cognitiva entre sistemas de conciencia heterogéneas. Esto también estaba planteado de alguna manera en la propuesta de la ciberbiología, quizás muchos hoy en día ya ni lo recuerden, propuesta por Dennis Stillings, ¿no? Aquel investigador junguiano del tema de los misterios y de los ovnis, aquel de lo imaginario en el contacto ovni, aquel libro, bueno, que es una mala traducción porque en realidad es aspectos ciberbiológicos de lo imaginal, no lo imaginario, en el contacto ovni, ¿no? Y desde ya que esta teoría, digo que va más allá de una teoría, que es la versión más avanzada, digamos, más actualizada y más compleja de aquel DAT que manejábamos con el CIFO, porque creo que detrás de esta teoría, la TSM y la TICS, existe directamente una ontología. Es una ontología muy similar a la de los pueblos originarios, pero también una ontología muy similar a la del occidente no hegemónico, aquel que siempre estuvo obturado y siempre estuvo marginalizado por el paradigma occidental de la modernidad. Es una forma distinta, digo, de abordar el fenómeno porque no nos queremos apropiar del fenómeno. Lo que queremos de alguna manera es compartir ese tiempo, ese momento, esa simbiosis, si se quiere, de estar allí, pero no apropiarnos de algo para sacar rédito, para hacer ingeniería inversa, etcétera, etcétera. Queremos un poco eso, compartir ese momento con el fenómeno y de alguna manera nos ofrecemos para eso. Por otro lado, esta cuestión del manejo de los datos blandos y los datos duros. Es otra de las cosas que no hay en la República Argentina. Por eso digo que estos muchachos no se dieron cuenta de lo que han hecho, porque es una originalidad, digamos, ¿no? Y creo que eso le va a servir en la investigación. Yo te soy sincero, la realidad es que yo en la práctica nunca le di demasiada bolilla al tema de los datos blandos. Tengo que ser sincero. La realidad es que a medida que fue pasando el tiempo y que fui haciendo trabajos de campo, empecé a ver que aparecían otras cosas que no estaban dentro de mi ámbito de acción, por llamarlo de algún modo. Por ejemplo, me tocó un trabajo que me invitó la gente de Entes Lumínicos de Mendoza a hacer en Talampaya, y ahí apareció Ariel, justamente, que hacía un trabajo sobre energías, y con la cámara térmica se logra ver cómo cambia la temperatura del cuerpo de él. Algo que yo, la verdad, no tenía ni idea. Después el tema de, bueno, Godeken. Vos estuviste de FER, así que sabés lo que pasó en Godeken, que también tuvo que ver con una cuestión de datos blandos, ¿no? Con esta cuestión de intento de comunicación a través de los sonidos, y que provocó toda una serie de imágenes que todavía no podemos saber qué era. Y por último, creo que fue el Divide Aguas, para mí particularmente, que fue lo último, un congreso que me invitaron a exponer en Hernandarias, donde pasaron unas cosas que la verdad no tengo ni idea, no le encuentro una respuesta razonable. Y también tuvo que ver con el fogón que se hizo previamente, donde se hablaron de cosas bastante fuertes, ¿no? Hernandaria tiene unos casos bastante complicados, y da la casualidad que a consecuencia de eso, tal vez, hipotetizando, suponiendo, aparecieron unas cosas extrañísimas como que hasta atacaban las cámaras. Así que bueno, creo que también, como te decía, esta mixtura entre los datos blandos y los datos duros creo que también es otra originalidad
y creo que vamos a andar bien. Y por último, creo que también es una forma de mostrar que desde acá en la Argentina en particular y desde Latinoamérica en general, tenemos elementos como para mostrar. ¿Qué opino del proyecto Soulwatcher? Bueno, para mí es un momento importantísimo para empezar a desarrollar proyectos que eleven el abordaje de estos temas, que de por sí, por venir de temas tan misteriosos y tan maltratados, creo que el primer factor superador es que confluye la actividad civil con la actividad académica, encontrando puntos en común, elevando la posibilidad de abordajes mucho más profundos y saliendo de un lugar de estanque que tuvo muchos años el tema, en la búsqueda de respuestas a partir de acciones, debate, diagnósticos y conclusiones. Así que eso nos pone en una situación sumamente superadora. Además, creo que es un momento en la historia del abordaje de estos temas trascendentes desde el lugar geográfico desde donde lo hacemos, porque muchas veces solo esperamos que nos den respuestas a países o conceptos más centralizados y en realidad nosotros creemos que estamos a la altura de dar respuestas y debates, pero sobre todo también intercambio y asesoramiento para que podamos también avanzar en un marco más global de tratamiento de estos fenómenos, hoy conocidos como FANI en nuestros términos en español o UAP en inglés, que básicamente es el estudio de tratar de determinar el origen de estos fenómenos. El shock ontológico es el término que me viene persiguiendo desde, diría, los últimos 2 años. Creo que uno tiene que abrir la mente y no quedarse enquistado en ciertas teorías, en ciertas hipótesis. Y a medida que uno va adentrándose en esto y va estudiando y va teniendo experiencias, porque la verdad que tengo esa posibilidad de no solo investigar, sino también tener mis propias experiencias, creo que es algo muy rico y que hay que tomarlo con la seriedad que lo amerita y creo que está bueno que la gente sepa que se está trabajando estos temas de forma muy seria. Me parece brillante la oportunidad que nos estamos dando todos los miembros y sobre todo aquellos que vienen hace muchísimos años investigando en estos temas, porque es un salto enorme, no solo en la calidad, sino en el contenido, principalmente ético, que tiene para aportar nuestra iniciativa, que viene a romper con una lógica más propia de otros lugares, para que los resultados y a lo que se pueda llegar sea replicable y asiente sobre todo esto, ¿no? Las bases éticas para poder manejarnos en estos temas desde un lugar completamente novedoso. En definitiva, hoy la iniciativa Soulwatchers al fin se está presentando en la señal Ciencia y Misterios y la verdad es que estoy muy agradecido por eso y sobre todo por la confianza, porque demuestra este equipo que en Sudamérica no solamente hay un hervidero de ideas, sino también la decisión de alcanzar objetivos muy claros, muy concretos. De hecho, yo mismo soy parte de la iniciativa Soulwatchers y voy por 2 caminos que parecen peleados, pero en realidad no me parece que lo estén. Me gustan tanto los datos duros y busco los datos duros, las telemetrías, los datos en las fotografías, como también por el otro lado me parece fundamental, pero 100% fundamental, darle el valor que merece al testimonio de las personas que experimentan estos eventos extraordinarios. Ahora, quizás no todos en el equipo pensemos igual, y eso es lo bueno de todo esto. En definitiva, estamos en una dinámica en la que nos nutrimos de nuestras diferencias para avanzar hacia la búsqueda de la verdad, sea lo que sea esa verdad. Volviendo al contenido de Soulwatchers, hay un sitio web en desarrollo y dice textual lo siguiente: la misión de Soulwatchers es investigar y comprender experiencias de conciencia ampliada y fenómenos de alta extrañeza, cuidando a las personas involucradas y produciendo conocimiento responsable. Y ojo que estamos hablando de un conocimiento responsable que va tanto para el lado de los seres humanos que están interactuando con lo extraordinario, como para el lado del mismo fenómeno. Juan me ha dicho muchas veces, a veces da la sensación de que el fenómeno mismo necesita que lo cuidemos, y estoy muy de acuerdo con eso. Esto no es un trabajo que se nos ocurrió ayer,
Esto no es algo que dijimos, qué interesante. No, es algo en lo que ya veníamos trabajando y hoy no es que se nos antoja, sentimos la profundísima necesidad de compartirlo. Creo que la práctica de campo, la casuística, ya es una etapa superada que ahora requiere pasar a la acción de la búsqueda de estímulos con respuestas, o sea, generar estímulos para generar respuestas. Tengo convencimiento que gran parte de los proyectos que hoy se llevan adelante en el mundo están ya volcados a estas iniciativas, generando una agenda que no nos es desconocida, por lo cual pienso que nosotros tenemos que dar ese paso superador, vencer los tabúes, porque esto no se trata de contactos ficticios que dejen volar a la imaginación, sino de procedimientos investigativos con respaldo académico y con evaluaciones técnicas, con el aporte de la experiencia de los investigadores del campo civil. Esperamos poder contribuir con la investigación, podamos poder también participar en el trabajo de campo y, por cierto, digámoslo así, en la crítica también necesaria con respecto a elementos vinculados con manifestaciones de la naturaleza y aquello no explicado dentro de la realidad que vivimos. Pero bueno, ¿cuáles serían las aspiraciones de Soul Watchers a largo plazo? Mira, contribuir a una comprensión más profunda de la conciencia, crear herramientas éticas para investigar experiencias complejas, formar comunidades informadas y críticas y abrir un diálogo serio sobre fenómenos que hoy quedan en los márgenes. Con suerte, amigos y amigas, de aquí se van a desprender muchos datos que van a tomar forma con papers científicos, libros, participación en diferentes contextos de comunicación cultural y también es mi esperanza que logremos registros buenos, profundos, con data dura también, incluso que nos permita analizar mejor con qué estamos interactuando. Pero bueno, estamos hablando de un equipo multidisciplinario y por supuesto es mucho más importante todo lo que escuchaste antes, lo que expusieron los otros miembros. Yo soy un simple periodista que trata de traerte la mejor calidad de información posible. Ahora, veamos un cierre que da Soul Watchers a su presentación en la web, que me parece que sintetiza muy bien lo que puede llegar a suceder en los próximos meses y años con esta iniciativa. Soul Watchers imagina una forma distinta de investigar la conciencia, más amplia, más cuidadosa y más humana. Creemos que muchos fenómenos no pueden entenderse si se los mira solo desde una única disciplina o desde una sola idea de la realidad. Por eso, proponemos un enfoque que integre ciencia, experiencia, cultura y entorno. Están entre nosotros. Desde mi lugar no tengo ninguna duda. Quizás no se relacione tanto a visiones clásicas, sino desde otra mirada, pero no tengo ninguna duda. Eso también me resulta muy interesante, pues están entre nosotros, ¿sí? Posiblemente de alguna u otra manera dentro de nosotros, por lo cual también posiblemente nos lleve a redefinir un montón de cuestiones relacionadas a la cercanía, lejanía, a la base misma de la concepción, no solo del tiempo, ¿sí? que está en cuestionamiento permanente, sino incluso también del espacio o la materia. El fenómeno por momentos pienso que viene de otro lado y por momentos encuentro un montón de indicios que me dice que está acá, pero está acá, me refiero a que está acá, ahora, ¿sí? En el presente, en este instante. A veces hay que abrir un poco la cabeza para darse cuenta de esas pequeñas señales que nos están dando, que precisamente nos dicen que están aquí. Con respecto a la omnipresencia, creo que nuestros limitados sentidos hacen que no veamos el infrarrojo ni el ultravioleta, que no escuchemos los ultrasonidos, que no podamos oler determinadas fragancias, por lo tanto estamos sumamente limitados, así que seguramente algo o alguien esté ahí o acá y nosotros no lo podamos ver. Hoy, a este día, a este año, después de todo lo que he vivido y lo que he visto, te puedo decir que viven entre nosotros y que están hace un montón de tiempo compartiendo el planeta, vamos a decir, con nosotros.
El fenómeno está aquí con nosotros y no solo ahora, sino que lo ha estado desde los principios de la humanidad. Eso sí está aquí. Eso es un sistema informacional, mimético, metamórfico, como decía Juan Acevedo hace 30 años, simbiótico, polifacético, puramente informacional, plagado de subjetividades, de subsistemas y obviamente también, como decíamos, acompañado por una base quizás energética, quizás más o menos sustancial. En ese sentido, creo que sí, que está aquí, que se relaciona íntimamente con el ser humano, con las emociones y con nuestro planeta, ¿no? Podemos decir el planeta Tierra y con nuestra realidad, sin duda alguna. Por último, amigos y amigas, permítanme decirles algo, ya como periodista, que me parece que es fundamental a la hora de entender la importancia de lo que está sucediendo. Hablamos de un protocolo en prueba, en desarrollo, un protocolo que más o menos recortado, modificado, probamos en Godeken en el año 2025. Con un enorme resultado. Lo que estás viendo, ya lo mostré en el canal varias veces, son las luces de Godeken. Esta luminaria, esta luz muy extraña, naranja, como con cuerpo, apareció sobre la laguna que teníamos delante en este pequeño pueblo de Santa Fe. Éramos unas 60 personas que estábamos viendo lo mismo y fue filmado con diferentes cámaras, celulares, registrado de muchas maneras distintas y creo que queda muy en claro con este video que ese objeto, esa luz, se movía sobre el agua. Y esto tras aplicar ese protocolo, o por lo menos una versión de ese protocolo. No voy a profundizar más en el tema porque lo vamos a desarrollar bien en diferentes capítulos que van a ir apareciendo en la señal Ciencia y Misterios en las próximas semanas y en los próximos meses, en los que vamos a ahondar en lo que está sucediendo y en lo que se está haciendo, sobre todo con la investigación de campo. Lo que quería contarte hoy es que existe la iniciativa Soul Watchers Sudamérica y que, por sobre todo, estamos enfocados no solamente en hacer preguntas, las clásicas, las de siempre, como las que veías al principio, sino más bien encontrar nuevas y mejores preguntas para obtener, al fin, resultados. Este es el lanzamiento de iniciativa Soul Watchers Sudamérica. Los vamos a mantener informados. Larga vida y prosperidad.